Hola, nuevamente contigo Jorge Carreri. Hoy para compartirte de un tema sobre la muerte, ante la muerte de un ser querido. En los estudios que se han hecho de las situaciones o condiciones que más hacen sufrir al ser humano, están en primer lugar la muerte, la separación de una pareja, pérdida de patrimonio, y ahí se va. ¿Por qué es ese sufrimiento? Creo que en gran parte es por la falta de información y de comprensión o por las creencias que se tienen sobre el tema. Para muchos, la muerte es el final. Y allí es donde empieza el sufrimiento, porque entonces efectivamente creen que se acabó la historia y de que no habrá más vida después de esta vida. También por los lazos afectivos que se tienen y ver el sufrimiento de los seres queridos que se quedan con el dolor, el ser o la persona que deja este plano o este mundo percibe esa vibración y la hace sufrir. Te voy a compartir la visión de lo que he comprendido de lo que es el proceso de la muerte. A este mundo venimos a evolucionar, venimos de una esencia o de origen divino y encarnamos en un cuerpo. El error está en nuestra cultura, que se nos ha inculcado de creer que somos el cuerpo y nada más. O si se nos ha dicho, no le damos mayor relevancia de que somos alma, de que somos espíritu, y vivimos volcados, enfocados totalmente a la vida tangible, a la vida terrenal. Y ahí es donde viene el conflicto, porque nos apegamos a esa vida, nos aferramos a ella, y como todo en la vida tiene un ciclo, y cuando se termina ese ciclo, y si estábamos aferrados a ello, pues viene lógicamente el sufrimiento. Pero cuando hay una comprensión de que esta vida es una faceta o una forma de algo mucho más amplio, entonces habrá mayor comprensión. Y no digo que no duela, porque somos seres humanos donde parte de nuestra identidad es también ser seres emocionales, que tenemos sentimientos. Pero se vive diferente cuando hay esa comprensión. En los estudios que se han hecho y los testimonios que existen de personas que han pasado por ese proceso del desprendimiento o la muerte clínica o la muerte del cuerpo físico, hay un desprendimiento de la parte divina y hay una comprensión, una conciencia cuando recién se deja el cuerpo y se percibe lo que existe alrededor. Cuando se desprende el cuerpo, pasa por un túnel y al final de ese túnel se encuentra con una luz y se encuentra con personas o con seres que le ayudan a adaptarse a esa nueva vida o que le explican, la hacen comprender la nueva realidad o nueva dimensión en que está ahora viviendo. Y como percibe lo que está recién dejando y ve el dolor de sus seres queridos, es algo de lo que le hace sufrir. Y quienes se quedan o nos quedamos como dolientes o seres padeciendo la partida o la muerte de ese ser querido, al no comprender o no tener la información de lo que está viviendo esa persona, como que lo atamos, lo queremos retener.
Y eso es lo que le genera sufrimiento. Existen muchos estudios, el doctor Raymond Moody y muchos otros, de testimonios de eso que sucede cuando una persona deja este mundo. Y algo de lo que quiero compartirte y que ojalá lo comprendas es que cuando un ser querido se va, algo de lo que más quiere o desea, primero, es que no se les sufra. Segunda, que hagan oración o recen por él. ¿Por qué? Porque es una vibración que la está necesitando. Carlos Trejo es un investigador mexicano del fenómeno paranormal, donde a través de, se ha filmado, donde se captan sonidos, donde han habido muertes trágicas principalmente, donde quedan sonidos que al analizarlos a detalle, algo de lo que piden esos seres es que recen o hagan oración por él o por ella. Cuando es una imagen que provenimos de un ser divino y venimos a encarnar a un cuerpo físico y vivimos y coexistimos con una parte espiritual que está en cuarta dimensión, y entonces hay una vivencia o una vida paralela entre tercera y cuarta dimensión. Cuando una persona desencarna de la tercera dimensión y para pasar o retornar a su esencia divina, esa vibración de oración que piden muchos de las personas que han dejado este mundo, o al menos el mundo de la carne, es lo que les ayuda, esa oración. No pertenezco a ninguna institución religiosa, no quiero imponerte una visión que haya aprendido en un dogma. Te hablo de testimonios y no solo de lo que he leído, sino de experiencia que he tenido. Y te voy a ilustrar muy rápido dos. Una fue de mi abuelo paterno, cuando él falleció. A los pocos días o semanas después, mi padre tenía un desánimo por la vida, ya no quería vivir. Entonces tuve un sueño, y en el sueño mi abuelo me habló y él me decía que él estaba bien, y donde yo lo vi era como una especie de hospital donde habían otras personas, como en una especie de recuperación, no padeciendo dolor, sino que estaban recibiendo atención, y mi abuelo me decía: yo estoy bien, aquí estoy bien. Entonces, por así decirlo, fue como una evidencia de que fui donde él estaba y vi la vida que existía después de este mundo que vivió. El otro testimonio fue de un compañero de la universidad que convivimos mucho con él. Eh, Vivíamos juntos y trabajábamos en la misma zona. Con él asistíamos a un grupo de meditación. Después de algún tiempo, de algunos años, hicimos nuestros planes. Él se fue al norte del país, de donde era originario, y yo me vine al sur del país de México. Y un día un compañero me llama para preguntarme de este amigo. Entonces yo le decía: no, pues sé que está trabajando allá en su estado. Y me dice: no, es que en meditación un compañero meditando lo encontró y encontró que ya desencarnó. A mí me sorprendió, me impactó. Entonces ese momento tomé el teléfono y llamé a la casa de su hermano, que era donde le hablaba de vez en cuando.
Y entonces me dice la esposa de su hermano, es que mire, ahorita no le puedo hablar a su hermano porque no sé si usted sepa que Abelino falleció. Y a ver, dígame cómo estuvo. Entonces me dice, lo que pasa es que se fue a trabajar y no regresó el fin de semana. Entonces sus compañeros vinieron a preguntar aquí y entonces nos movilizamos y resulta que efectivamente lo asesinaron. Para mí fue muy, muy doloroso y un día, como los 2, 3 días después, yo le lloraba, iba manejando y en eso, mientras iba manejando y llorando y acordándome de él, me dice, o escucho en mi mente que me dice, no hagas más difícil la situación, muchacho, me dijo, que así nos hablamos. Entonces yo me quedé sorprendido, no me había pasado eso. Me orillé de la carretera y seguí escuchando que él me hablaba en mi mente. Yo escuchaba una voz interior. Entonces él me dijo, una de las situaciones que hace más difícil para los seres humanos continuar su evolución en la siguiente etapa de la vida son los lazos afectivos. Es muy doloroso y entonces él por eso me decía, no me llores más, eh, te lo pido. Y entonces me empezó a explicar y yo sorprendido le empecé a hacer algunas preguntas y después ocurrieron varias ocasiones más en las que me seguí comunicando con él y me enseñó muchas cosas de la enseñanza espiritual el grupo en que estábamos. Entonces fue una evidencia más de que la muerte no es el final. En otra ocasión te voy a comentar de algunos libros, pero esta vez te comento uno de ellos. He visto la luz de Betty Eddy. Ella vive ese fenómeno de, de, la, de la muerte, donde está en una clínica y de repente por alguna situación se quedó sola algunas horas y en ese proceso ella dice que se desprende de su cuerpo. Ve su cuerpo, va a su casa, se puede trasladar a distintos lados, pasa ese túnel donde al final del túnel encuentra a personas que lo ayudan, a maestros espirituales, analiza toda su vida, comprende muchas cosas de lo que vivió desde su infancia y como ella dice, tenía todavía cosas que hacer en este mundo, entonces retorna a su cuerpo y por decirlo así, revive. Ella no quería escribir la historia porque podían señalarla como que de loca, pero un pariente la convence y como 20 años después escribe ese libro, entonces es como un testimonio. Existen videos en YouTube, entrevistas, donde narra más o menos el proceso que vivió. Existen otras informaciones donde han existido muchos casos como estos. Entonces, ¿qué es lo que quiere un ser que recién falleció o que puede tener semanas y le está haciendo difícil su adaptación a la nueva vida? Una es que hagan oración o rezos por él o por ella. Y la otra es de que sus seres queridos o dolientes tengan una sensación de gratitud y de esperanza de que nos vamos a seguir encontrando, no de sufrimiento de que ya se acabó todo, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer por un ser que se nos fue o se nos adelantó es eso, hacer oración por ellos, recordar lo mejor de ellos, pero no desgarrarnos de que ya fue el final y de que nunca más nos vamos a volver a encontrar, porque la muerte es un cambio de vida y no debemos desgarrarnos por ello. Existen algunas otras informaciones. Si puedes ver el video de Jill Ball, donde una
doctora investigadora del, del cerebro, ella misma tiene un derrame cerebral y pasa este fenómeno, como lo vive al desprenderse de su cuerpo y ve que somos eso, entonces que somos esencia, que somos algo más que la parte biológica. Entonces el video se llama así, somos algo más. Esta vida es de paso, pero tratemos de pasarla bien. Ayer escuchaba un audio de un gran maestro, Brian Tracy, y decía que una de las situaciones que más hace sufrir al ser humano, y él dice, le he dedicado como 1000 horas a estudiar por qué las personas no son felices y no tienen éxito, y la explicación es o la conclusión que llega es por la negatividad con la que vive mucha gente. Entonces viven en la queja, viven en la crítica, sin tener una esperanza positiva de lo que les está ocurriendo. Entonces yo te invito a que tengas una perspectiva positiva, con esperanza y con una perspectiva de que aún aunque estés pasando situaciones difíciles, que todo pasa, bueno o malo, todo pasa. Entonces, que pienses que si un ser que recién tuvo que partir de este mundo cumplió un ciclo, y que aunque nos cueste comprenderlo, pienses, y hasta esto pasará. Es decir, que el momento que lo estamos pasando de sufrimiento va a pasar y vamos a comprenderlo, vamos a asimilarlo, y que la vida sigue y que debes tener tus motivos y con una perspectiva positiva para que seas más feliz. Que Dios te bendiga, espero que este video te haya servido y compártelo si a alguien más le puede ser útil. Chao.